Miedo a Dios. ¿De dónde procede? Gran parte de las espiritualidades y religiones nos presentan a un Dios dualista, separado de sus hijos, un Dios que nos ama y al que nos debemos como buenos hijos, pero un Dios que en su justicia puede castigarnos si no seguimos las leyes divinas. Claramente ese Dios no es el que describe un curso de milagros, pero que en nuestro inconsciente, aunque no profesemos ningún tipo de espiritualidad o religión, está latente, y esa latencia se traduce en culpa y miedo. Así os comparto un texto extraído de artículos de Kenneth Wapnick, donde explica de manera muy esclarecedora esta culpa inconsciente que el ser humano tiene hacia Dios. Entender esta parte de la metafísica del curso es muy importante, dado que es la causa primera de nuestra existencia en este mundo. Así, sin más, paso a compartirlo. El curso afirma que la base de nuestras dificultades es el problema de la autoridad, un concepto psicológico que se redefine en términos religiosos. En la opinión del curso, este problema se apoya en la creencia de que nosotros, en lugar de Dios, nos creamos a nosotros mismos. Esta extraña creencia es ilustrada por el actual énfasis de la psicología en el concepto del yo, lo cual implica que nos corresponde a nosotros definir y cambiar nuestra realidad como mejor nos convenga. Esto puede considerarse como una versión moderna de la situación que se encuentra en el libro del Génesis, en que Adán y Eva decidieron que querían ser distintos a Dios y querían tener una voluntad que estuviera separada de la suya. La Biblia no da una explicación real de cómo ni por qué esto pudo haber ocurrido, así como tampoco el curso se interesa en este asunto. En el capítulo 4 se pregunta, ¿por qué interesarnos en la razón por la cual algo sucedió en el pasado cuando todavía está sucediendo en el presente? Y, en efecto, la mayoría de nosotros continuamente reafirma la creencia de que estamos separados de nuestro Creador a cada segundo de nuestras vidas. En el relato bíblico, Adán, el prototipo del ego o nuestro falso yo, ya no quería permanecer en su estado de unidad con Dios e intentó cambiar lo que su padre había creado tan perfecto como él y uno con él. El estado posterior, en el cual se encontró a sí mismo al estar fuera del jardín, se convirtió en el símbolo de este acto y en el recordatorio y la justificación de su culpa por lo que creyó que le había hecho a Dios y a sí mismo. La culpa origina el miedo al castigo, de modo que se ve a Dios como un vengador que intenta castigar a sus hijos por el crimen que cometieron estos. El Dios de amor es así transformado en un Dios de miedo y la paz, que es nuestra herencia natural, se convierte en un estado de terror, ansiedad y continua vigilancia por temor a ser destruidos por el Padre a quien creemos haber atacado. Esta atmósfera de miedo y culpa es la condición de la posseparación que todos llevamos adentro. Nuestro estado conduce a una culpa mayor que intensifica el miedo y se establece un ciclo aparentemente interminable que no parece tener solución. Este es el patrón que sustenta la mayoría de nuestras actitudes, sentimientos y acciones y que constituye el infierno psicológico que hemos hecho
como sustituto del cielo para el cual fuimos creados. En resumen, nuestro miedo básico es a Dios, puesto que inconscientemente creemos que si lo dejáramos entrar en nuestras vidas, seríamos destruidos por su furia, por haberlo atacado previamente, lo cual nuestra culpa afirma continuamente. Esta es la causa de nuestra ansiedad básica, la que se mantiene fuera de nuestra conciencia por medio del uso constante de defensas. La causa de nuestra aflicción aparenta deberse a problemas de todas clases, pero en realidad no permitimos que la verdadera causa entre en nuestro consciente. La voz del ego o nuestro yo inconsciente nos dice que debido a que somos culpables de este acto tan terrible, cada uno de nosotros se ha convertido en una criatura horrorosa. Los sentimientos de indignación, insuficiencia e inferioridad de los cuales todos sufrimos nacen de este sentido de culpa subyacente de algún error que jamás puede corregirse. Es esta creencia en nuestro carácter pecaminoso inherente e irremediable lo que constituye el fundamento de la existencia del ego. Así, el sistema teórico completo del curso descansa sobre este entendimiento del origen y meta del ego. Nuestra culpa secreta se puede considerar como la contraparte psicológica del pecado original. Debe permanecer inviolada si el ego se va a mantener. Esto nos aprisiona en un mundo de miedo, con el ego como guardián del portal. Los efectos de la culpa tienen implicaciones poderosas si persistimos en escuchar la voz del ego y permanecemos renuentes a entender la fuente real de la culpa. Nunca podremos desechar el miedo que yace más allá de las mismas. Las consecuencias, entonces, son devastadoras.